8:10 de la mañana. Seguimos en un rato, Tiki, repasando información. Ahora conectamos telefónicamente con Pablo Mercado, columnista de Asalo al Horno todas las tardes aquí en Radio Latina, de lunes a viernes de 14 a 17. Y ha estrenado espacio nuevo este domingo. La mesa del domingo junto a Maga Schwarzman y a Nico García. Así que los saludamos y le damos las felicitaciones del caso. Pablito, ¿qué tal? Buen día. Hola Efra, Tiki, buenos días, gracias. Buen día, felicitaciones, Pablo. Gracias, muy bueno lo de ayer con los chicos, con Efra y con... No, yo no estuve, prometo que no estuve. Ya te incluí... No estuviste, ¿no? No estuve, pero puedo estar en cualquier momento. No, mandó mensaje muy lindo, con Nico y con Maga Schwarzman al frente de un espacio lindo que propone la radio, que es continuar con la programación de la mañana del domingo después de Clara Mariño y Las Cosas Claras. Así que compartir ese tránsito que va de la mañana al mediodía en esa mesa del domingo que tiene tanto de juntarse, de compartir, como ayer charlábamos, un poco de desayuno, los que son más remolones y tienen la posibilidad, y un poco ya del almuerzo que se va juntando a horas del mediodía en familia, con amigos, con quien uno decida pasarla, así que desde la radio compartir un poco ese espíritu con noticias, con música y con mucha buena onda. Ahí va, domingos arrancan entonces, ¿a qué hora? 11 de la mañana hasta la 1. 11 a 1, todos los domingos, invitados tanto en Radio Latina 101.1 como en pantalla de Telemax. Pablo, abrimos una nueva semana informativa con cuadernos / fotocopias, obviamente, en tapa, y crisis económica también, no pudiendo escaparse, aunque tal vez un poco más chiquitos en algunas tapas. Los títulos siguen marcando que la caída de la industria no da tregua, y que, por ejemplo, en el Día del Niño las ventas se estancaron interanualmente con respecto al año pasado. No sé por dónde querés arrancar. Mira, empecemos con esto último como dato, y lo estás contando vos. Obviamente lo que aumentó fue el precio promedio de los tickets durante este Día del Niño. Claro, tiene que ver esto con la escalada de precios, sí, y el 19% de aumento de la facturación con respecto al año pasado, pero la venta global ha sido menor, y esto obviamente es uno de los datos de lo que es a esta altura ya la recesión prácticamente instalada. El propio gobierno está asegurando, yo creo que advirtiendo que ya no puede más decir pasó lo peor, ya no puede más decir se vienen mejores tiempos, segundo semestre, lluvia de inversiones, cualquiera de los eufemismos que en el pasado, en los últimos 2 años y medio aplicaron, se dieron cuenta que ya no los pueden manifestar porque evidentemente los datos son muy complicados y ya nadie escapa a que en el futuro va a haber situaciones bastante complejas todavía. Sí. Este es un punto en cuanto a lo económico. Se suma el fin de semana despidos en fabricaciones militares. Paradójicamente, la semana pasada estuvo en Buenos Aires el secretario de Defensa, de Estados Unidos, se vincula esta visita también con que en finales de noviembre, principio de diciembre, se va a hacer en Buenos Aires la cumbre del G20, y esto tiene para Estados Unidos obviamente una importancia central en términos de seguridad y de defensa, toda vez que va a haber acá en Buenos Aires 19 jefes de Estado junto a Mauricio Macri, completando ese G20 que va a ser durante 2 días el foco de atención mundial. Este es un punto. La otra historia tiene que ver con que ayer, después de 17 días de conocidos, lo que ustedes mencionaban, los cuadernos, las fotocopias, la ruta a la coima y la obra pública, por primera vez habla el presidente Mauricio Macri de este tema. Sí. Da una entrevista a la cadena internacional CNN, al periodista Andrés Oppenheimer, y la frase que llama la atención, y es prácticamente el título que muchos usan hoy para reflejar, es un textual del presidente diciendo: muchos dicen que no me conviene que Cristina Kirchner vaya presa. Es interesante analizar esta frase pensando en términos de conveniencia o no, y en términos de quién se beneficia con este tema. Evidentemente es una acción, lo que no implica que no haya habido cosas que la justicia debe investigar del pasado, como del presente seguramente, como de tantos momentos de la historia, pero sin embargo esto casi que, como dicen los abogados, Tiki, a ver, ayúdame vos que vas por ese camino, a confesión de parte es relevo de prueba. Sí, absolutamente. Cuando se habla de conveniencia, evidentemente, no estamos hablando de una casualidad, de algo azaroso que se haya generado por una cuestión natural. Evidentemente hay un armado acá que tiene que ver con beneficiarse de determinada manera sobre hechos que han ocurrido. Bueno,
Esto es un poco analizando la palabra del presidente. Ahora, los hechos son realmente complejos, los hechos involucran, como es conocido, y no vamos a retirar los detalles, a exfuncionarios, comenzando por la propia expresidenta, que ya presentó un escrito la semana pasada como parte, y lo comentábamos, como parte de su declaración indagatoria, hasta empresarios muy poderosos con los que en la Argentina todavía nadie se había animado en una causa judicial. Estamos hablando concretamente de los principales grupos vinculados a la obra pública, a las contrataciones del Estado, y en el caso de Techint, nos referimos concretamente al grupo económico más importante, con algún antecedente vinculado al caso Odebrecht en Brasil y en Italia también, de pago de coimas y demás. A ver, lo concreto que empieza a aparecer, y esto uno lo suponía desde el primer momento, un factor externo en esto, vinculado a Lavallato, vinculado a Odebrecht, vinculado también a una disputa a nivel global entre capitales muy fuertes, entre potencias, entre Estados Unidos y China, por ponerle nombre y apellido, del que la Argentina no está exenta. Digo, acá recordemos algunos hitos en términos de la política económica y de la relación de esta con la cuestión exterior en la Argentina, como son, por ejemplo, las represas que se están construyendo en el sur, las Jorge Zepernik y Néstor Kirchner, que se estaban haciendo con capitales chinos en algún momento. Al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, este dato obviamente no tiene que ver directamente con la causa, pero sí tiene que ver con el fondo. Con esto vuelvo a la frase del presidente, la conveniencia. Al comienzo de la gestión de Mauricio Macri, estas obras fueron paralizadas y a los chinos no les gustó esto. Después la Argentina fue por un financiamiento por el lado de los rusos y no le gustó esto a Estados Unidos. Entonces digo, también hay que ser muy consciente de que determinados movimientos en la economía, al margen de situaciones judiciales que, insisto, habrá que investigar, habrá que ver la veracidad de las fotocopias, habrá que ver la carga probatoria que tienen los escritos de él, a esta altura ya famoso chofer Oscar Centeno, un ex militar que ofició de chofer básicamente de la gente vinculado a Julio De Vido, Roberto Barata, y que tenía una minuciosidad durante 10 años para anotar todo esto, generando esta situación que llama la atención. El propio presidente Mauricio Macri ayer dijo: en los últimos 20 días bajó el rating de Netflix como nunca antes, porque esto es superior a ver Netflix. Bueno. Sí, ¿sabes qué? Me quedo pensando, Pablo, no sé si coincidís o no, pero porque estaba tratando de buscar, pero no encuentro ahora, que vi hace unos días una encuesta y la mayoría de la gente respondía: no creo que este caso llegue a una resolución, ¿no? En esto de que estás diciendo vos de a quién le conviene o a quién no le conviene que Cristina Kirchner termine presa. O sea, para la opinión pública, o para la mayoría de la opinión pública, por decirlo de alguna manera, no creen que haya una resolución con Cristina presa, efectivamente. Y me quedo pensando en esto, ¿no? Porque más allá de que exista o no una resolución con el ojo puesto en Cristina Kirchner, digamos, en el medio queda un montón de otras cosas, mediáticamente hablando, digo, ¿no? Exacto. Y lo de creer o no creer tiene que ver con que las convicciones, y esto que decís es muy cierto, de muchos no se modifican demasiado con este tipo de situaciones. Quiero decir, el que cree en Cristina Fernández de Kirchner va a creer casi ciegamente, más allá de las causas y más allá de esto, que van a entender y lo van a leer como un armado. Y el que no la quiere, evidentemente va a ratificar su posición. No estoy diciendo que haya una situación cristalizada en términos de estancamiento de las opiniones en el país, pero evidentemente el modelo polarizado, que algunos inclusive le han puesto hace algunos años la palabra grieta, dividiéndolo, tiene cierta lógica en la Argentina cuando uno ve que venimos de un proceso de balotaje inédito en nuestro país, en donde prácticamente 1,5 puntos o 2 puntos separaron los dos candidatos, lo que marca también el voto, insisto, siempre es un reflejo momentáneo, siempre es la foto de ese instante en la historia, pero sin embargo marca algo que no se ha modificado demasiado. Y en el medio, perdón Pablo, y en el medio me parece que hay otras categorías, ¿no? En esta grieta en cuanto a los cuadernos. No es solamente el que cree que está todo armado y el que cree que son todos corruptos en los dos
en los dos extremos. Me parece que hay en el medio gente que cree que toda esta causa de los cuadernos puede tener verosimilitud y puede tener muchos datos importantes y que realmente pudo haber habido una red de soborno / coima / retorno, la figura que quieras ponerle, pero que dadas las cuestiones como venimos contando, que se está llevando adelante la causa, la animosidad de Bonadío, cómo se convoca a los testigos, cómo empiezan a ser todos imputados colaboradores, desconfían que verdaderamente eso se pueda tener una resolución que haga que los deje conformes. Entonces hay como un campo gris en el medio entre quienes no confían en quienes llevan adelante la causa, pero tampoco ponen las manos en el fuego diciendo esto nunca ocurrió. No sé si soy claro a dónde voy. Súper claro, y esto tiene que ver obviamente con otro dato de la realidad, que es que confiamos como sociedad en términos generales muy poco en el Poder Judicial. Claro, y este es otro tema a tener en cuenta, porque si hay un lugar donde la democracia le falta mucho por hacer todavía, tiene que ver con la justicia, o con el Poder Judicial, transparentar las decisiones del Poder Judicial. A ver, cuando a Stornelli le llega la causa, debió haber convocado un sorteo, debió haberlo mandado un sorteo, y sin embargo el turno, lo que se llama el forum shopping, tan conocido por los abogados en causas mucho menores. A ver, recordemos que esta figura del forum shopping surge hace muchos años con causas no tan pesadas, por supuesto, con temas casi individuales, donde uno elegía el juez, el abogado elegía cuándo presentar a su defendido, porque sabía que el juez de turno tenía determinada característica. Bueno, esto evidentemente en una causa tan grande, con tantos imputados, con tanto por investigar, debió haber sido revisado de otra manera y da la impresión que por ese lado, inclusive en proceso un juicio oral, por ejemplo, podría llegar a haber algún tipo de nulidades que hagan retroceder. Lamentablemente, lo que podría haber sido o lo que debería ser una investigación que vaya realmente a fondo. Sí, y mucha gente que tiene antipatía por la figura de Cristina Kirchner y el gobierno anterior, pero que tampoco creyó en la figura de la justicia, específicamente de Bonadío, ¿no es cierto? Por su participación en otras causas, porque han quedado muchas veces truncas, porque se anunciaron con bombos y platillos muchas veces algunas cosas y no aparecieron. Entonces ya queda medio difuso. Me parece que la grieta en cuanto a este caso tiene bastantes condimentos y bastantes vertientes. Y un último elemento, no me quiero extender más, Chiquito, tener muy presente también que además de la desconfianza en la justicia, en el Poder Judicial, vuelve a aparecer con mucha fuerza, y esto ya es una opinión muy personal, y es peligroso, también vuelve a aparecer la desconfianza en la política. Sí. Y la realidad es que de todas estas situaciones se sale no con no política, se sale con mejor política, se sale con mayor transparencia, y esto va desde el financiamiento de las campañas, a los currículums de los dirigentes, a la actuación pública de los dirigentes, con quién se juntan, por qué se juntan, y en definitiva a una mayor transparencia, que es lo que nos falta en la política argentina. Pablo, en la semana te vamos a molestar nuevamente porque quiero charlar con vos sobre las exigencias del fondo, que ya lo venimos charlando hace un montón, pero la coordinación que tiene aquí el Fondo Monetario Internacional ha apretado un poco las clavijas y ha delineado nuevas medidas a tomar y que la Argentina debe cumplir. ¿Cuánto estamos para seguir ajustando el cinturón? Bueno, lo debatiremos en la semana, si te parece te volvemos a contactar. Dale, lo charlamos porque se está yendo en esta semana justamente, como decís vos, la misión del fondo, y vamos a contar si efectivamente consiguieron oficina para instalarse permanentemente o tendrán que ir a un coworking a trabajar, alquilando las mesas colectivas, ¿viste cómo está de moda ahora? Sí, pero tienen lindas vistas siempre, ¿viste? Son al río, Puerto Madero. Sí, y tienen rico café. Tienen rico café. Ambientes agradables, pero bueno, vamos a ver qué deja el fondo acá y pensar un poquito también desde ese lugar. @Pablito Mercau, ok, su cuenta de Instagram, Pablo Mercau, lo escuchan hoy 2 de la tarde. Gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias, Efra, Tiki, que tengan lindo día. Un beso grande. Chau. Días más cortos, noches más largas y la información bien caliente. Bien caliente. Invierno 2018 en Radio Latina.